Muy bienvenidos, queridos amigos, a la Bella Catolicidad. Muy bienvenidos al cuarto episodio de esta serie histórica, Contexto Cónclave, donde nos vamos a aproximar a una figura enorme. Vamos a conocer un poco más de cerca al Papa Pío XII. Dejamos atrás el anterior cónclave de 1922. Y antes de pasar con nuestros ilustres invitados, estos caballos de pura sangre que yo siempre he comentado, don Fernando Paz y don Alberto González Chávez, vamos a tender puentes un poco para entrar ya en materia, y vamos a recordar que dirigió la Iglesia Católica en ese llamado periodo de entreguerras por los historiadores, y para llegar al año 1939 con la elección del Papa Pío XII. Lo vemos y lo escuchamos. Ancora sul letto di morte giace Pío XI, il Papa que l'indomani... El 10 de febrero de 1939 fallecía el Papa Pío XI a los 81 años. Considerado el Papa de la Conciliación o también el Papa del periodo de entreguerras, Pío XI marcó una impronta determinante para la historia futura de la diplomacia vaticana, con momentos álgidos como fueron los tratados de Letrán de suma importancia histórica. Aniversario de la firma del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Estado italiano, por el que se solucionaba la llamada cuestión romana planteada por la ocupación de Italia de los estados pontificios. La solución era precaria porque la Iglesia no podía aceptar que su libertad fuese unilateralmente regulada por el Estado. La crisis de la Primera Guerra Mundial acelera el cambio. La subida al poder del partido fascista de Mussolini en octubre de 1922, meses después de la llegada a la cátedra de San Pedro de Pío XI, coloca frente al tablero a dos nuevos interlocutores. Por su parte, la nueva clase dirigente encuentra motivos de prestigio y pacificación en acercarse a la solución del conflicto. El propio Duce, empeñado en fabricarse una imagen popular, ha advertido que su ateísmo y anticlericalismo son un obstáculo en una Italia predominantemente católica. Al llegar al poder... También fue el Papa que impulsó la apertura de Radio Vaticana. De la mano de Marconi dirigió sus primeras palabras al mundo, convencido de que aquel gran avance tecnológico abriría insospechadas puertas para la evangelización. Veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misuri con misurazioni così esatte. Tuvo una influencia determinante en cómo veía él que debía ser la relación de la Iglesia española con Franco durante la Guerra Civil. Apoyó al bando nacional, dado que fue el que defendió a los católicos de la persecución, que comenzó de forma cruenta durante la Segunda República y se prolongó hasta el fin de la guerra, el 1 de abril de 1939. El Papa Ratti, además, se enfrentó directamente a los totalitarismos. Expresamente, su encíclica del año 1937, Mit brennenden Sorge, llevada de forma clandestina por un obispo americano a Alemania, escrita en alemán y no en latín, para que fuese leída íntegra y a la vez en todas las parroquias de Alemania el Domingo de Ramos de aquel año. La encíclica supuso una contundente declaración de intenciones contra el nazismo. Aquella frase escrita del Papa en la encíclica, «Todos somos judíos», cayó muy mal al gobierno de Hitler. Pío XI fue testigo directo de la convulsión política de aquel periodo de entreguerras. Tras la depresión de 1929 y a lo largo de la década de los años 30, fueron sucediéndose el auge de dictaduras tanto en Europa como en Asia e Iberoamérica. Triunfaron regímenes semidictatoriales, desde Polonia a Portugal, pasando por Yugoslavia, Grecia o Bulgaria, por ejemplo. Los fascismos alemán e italiano vivieron su apogeo y el terror de la Unión Soviética bajo la perversa dirección de Stalin impulsaba con entusiasmo su internacionalización. Al final de la década de los años 30, la Guerra Civil en España fue un acontecimiento muy seguido por el entonces cardenal Pacelli. No consigue la caída del Alcázar, tantas veces anunciada, para frustración de las autoridades republicanas. Secretario de Estado, quien más tarde, como Papa Pío XII, se implicaría directamente en una inmensa tarea como promotor de la restauración de las estructuras eclesiásticas tras la sangrienta persecución religiosa de la zona republicana durante el trienio 1936
1939, que causó la muerte de obispos, más de 7.000 personas entre sacerdotes, religiosos y monjas, y además 3.000 católicos seglares. El largo pontificado de Pío XI, que culminó en un periodo tan crítico a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, no dejaba dudas sobre el candidato más idóneo para ocupar la silla de Pedro. A los 20 días de la muerte de Pío XI, los cardenales fueron llegando a Roma para el cuarto cónclave del siglo XX. Los 62 cardenales votantes llegaron a la capital romana. Caben destacar varios hitos de aquel cónclave. El camarlengo fue Eugenio Pacelli, quien había sido el secretario de Estado con Pío XI durante 9 años. Votaron todos los cardenales electores, en total 62. Por primera vez en el siglo XX, 4 continentes estaban representados, aunque la mayoría eran europeos. La síntesis de cardenales quedó en 55 europeos, 4 de América del Norte, 2 de Iberoamérica y 1 de Asia. La Iglesia Católica de África aún era joven y propiamente tierra de misión. No había cardenales africanos. Por primera vez en el siglo XX, un cardenal procedente de una Iglesia Católica oriental formaba parte de un cónclave. En aquella ocasión fue el patriarca de la Iglesia Sirocatólica de Antioquía. Eugenio Pacelli era un hombre sólido para el Colegio de Cardenales. Había sido nuncio en Bavaria en 1917 y desde 1920 nuncio en Alemania, y de 1930 a 1939 secretario de Estado. Pero volviendo unos meses antes, al mes de marzo de 1939, evocamos la figura de Eugenio Pacelli. Resulta de particular importancia la fecha en que fue ordenado obispo, precisamente en la Capilla Sixtina, un 13 de mayo de 1917, al tiempo que ocurrían las primeras apariciones de la Virgen de Fátima. De forma directa, formada bajo la Escuela Diplomática de Rampolla y de Benedicto XV, demostró ser un hombre de los que sí escuchan la voz e inspiración de Dios para saber guiar al pueblo católico en aquel momento histórico. Su famoso silencio provocó la incomprensión del mundo, los ataques desorbitados a su labor, precisamente para salvar al mayor número posible de vidas, sobre todo y fundamentalmente de judíos, nos hacen pensar que la figura enorme del Papa Pío XII aún hay que descubrirla y caer en la cuenta, una vez más, que sean cuales fueren las disputas de la humanidad, el único elemento incómodo a los poderes que se suceden a lo largo de la historia ha sido y seguirá siendo la Iglesia Católica. Fue un cónclave rápido, duró día y medio. Comenzó el 1 de marzo y en la tercera votación salió elegido el nuevo Papa, Pío XII, precisamente un 2 de marzo, día de su cumpleaños. La Iglesia Católica tenía un nuevo Papa, Eugenio Pacelli, Pío XII, el Papa número 260. Bueno, pues ya hemos calentado motores con este vídeo y sin más paso a mis dos ilustres invitados, don Alberto González Chávez y don Fernando Paz. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Se me oye? Encantados de reunirnos otra vez, encantadísimo. Igualmente, bueno, por supuesto. Pues si os parece bien, como ya hemos visto en este vídeo de introducción, un poco repasamos quién fue el Papa Pío XI, elegido en el año 1922, un grandísimo papa que tuvo como estandarte, como ya nos recordó tiempo atrás don Alberto, a Santa Teresita del Niño Jesús, que también tuvo alguna que otra metedura de pata, sobre todo con el Papa Pío, con el Padre Pío, como ya recordamos aquí en algún programa. Y Fernando, sin más, para que nos metas en ese contexto histórico de este año 1939, ¿había ya en marzo, que es cuando fue elegido Pío XII, ya un ambiente prebélico o venía de atrás? Tú nos lo cuentas. Bueno, pues precisamente en el mes de marzo de 1939 es cuando casi podemos decir que se da el gran giro en la política exterior en toda Europa, justo en ese mes de marzo, embocando toda la situación hacia lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces se ha producido, en los años inmediatamente anteriores,
un despliegue de la política exterior alemana con un carácter muy dinámico y agresivo que, en fin, ha hecho girar toda la política europea en torno a las acciones de Alemania y hasta ese momento, bueno, la situación ha sido más o menos tolerada sobre todo por los países occidentales, por los británicos y los franceses. Pero justo en marzo de 1939, e incumpliendo flagrantemente la palabra dada 6 meses antes, Hitler ocupa la parte checa de la República Checoslovaca, lo que es Bohemia y Moravia. Hitler había prometido en octubre del año anterior que después de la cesión de los Sudetes por el Acuerdo de Múnich, en octubre de 1938, no tenía más reivindicaciones territoriales que hacer en Europa. Pero 6 meses después entra en Praga, justamente en este mes de marzo de 1939. Y ahí será el momento en que Gran Bretaña gire su política de apaciguamiento, la tan denostada política de apaciguamiento y muchas veces no comprendida, porque es un tema, en fin, que habría que tratar largo y tendido, pero no es el momento claro. Y digo que gira esa política de apaciguamiento hacia una política de enfrentamiento también, bueno, podemos decir agresivo o resuelto hacia la expansión o contra la expansión alemana. O sea que el mes de marzo del 39 pues es el mes en el que se produce ese giro que terminará por ser decisivo. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial estalla por la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre del 39, pero será 2 días después, el 3, cuando Francia y sobre todo Gran Bretaña arrastrando a Francia, declaran la guerra a Alemania y comenzarán ya las hostilidades entre ambos de forma abierta. Marzo es también, casi a todos los efectos, excepto en el sentido nominal, el mes, marzo del 39, en que termina la Guerra Civil Española. Madrid es liberada el 28 de marzo de ese año, entran los nacionales en Madrid y 3 días después, el 1 de abril del 39, Franco proclamará el final de la Guerra Civil. De manera que es un mes enormemente importante. Además, Italia está ocupando Albania en ese momento, expandiéndose por la zona de los Balcanes, que era una vieja aspiración de Mussolini. Por todas estas razones, pues podemos decir que precisamente marzo de 1939 es el mes en el que ya se vislumbra, más allá de no diré de toda duda, porque nunca puede saberse, lógicamente, hoy lo interpretamos así porque lo hacemos a posteriori, pero es un momento absolutamente clave. Además, es el mes en el que en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética gira la política de Stalin de una manera ya más decidida y se empieza a ofrecer como socio de Alemania para que Alemania pueda afrontar en fin, una posible guerra o un enfrentamiento, en todo caso, con las potencias occidentales. Es crucial este asunto porque es Stalin quien tiene en su mano si la guerra va a estallar o no. Si Stalin se pone de parte de los franco-británicos, parece claro que Alemania no va a poder enfrentar a una coalición formada por Gran Bretaña, Francia, Polonia y la Unión Soviética. Pero si Stalin apoya de una manera o de otra a Alemania, Alemania, sabiendo que tiene las espaldas cubiertas y no contando entre sus enemigos a la Unión Soviética, sí va, digamos, a mantener la agresividad de su política exterior. Y es justo en este mes de marzo, o sea que precisamente es un mes absolutamente clave en el desarrollo de lo que luego será la Segunda Guerra Mundial, el mes que invoca ya el tramo final hacia la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eso es, será el 23 de agosto, después de unas negociaciones que, bueno, que se mantenían en un tono muy bajo durante meses, pero es que es en marzo ya cuando los soviéticos le hacen saber, mediante un discurso, hay un discurso muy célebre de Stalin donde habla de que no le va a sacar las castañas del fuego a nadie, y eso es interpretado por todo el mundo como que va dirigido a los franco-británicos. Los alemanes lo interpretan también de igual manera y empiezan los contactos primero a un nivel, digamos, comercial con la Unión Soviética. Digamos que a partir del discurso de Stalin los alemanes ofrecen ese tipo de relación, pero los soviéticos van un poquito más allá y dicen que lo comercial está muy bien, sin duda, pero que qué tal si empezamos a hablar de las cuestiones políticas. Bueno, eso que los soviéticos se habían planteado un poquito a más largo plazo, los alemanes tienen prisa, les urge, porque han observado cómo los franco-británicos se han vuelto más agresivos en cuanto a plantarle cara a Alemania. Y es cuando fuerzan, en agosto efectivamente del 39, ese pacto
germano-soviético, Ribbentrop-Molotov, que no es solamente un pacto de no agresión, que empieza siendo eso, pero que muy poco después se concreta en un pacto de reparto de esferas de influencia en Europa Oriental entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. O sea que estamos en un momento apasionante. Don Alberto, paso con usted. En relación con lo anterior, si recordamos el cónclave de 1914, donde usted nos explicó y vimos claramente que había cardenales que civilmente, en cuanto a ciudadanos de sus países, eran enemigos porque estaban en guerra, pero que la Iglesia que está por encima demostraron que fueron hombres capaces de estar a la altura, oraron juntos y como un solo hombre, ¿no?, al servicio de la Iglesia y de Cristo. Viendo la lista de asistentes, aunque parece que estaba bastante cantado la elección por el Papa Pío, por Eugenio Pacelli en aquel momento, ¿se dio una situación parecida o no? ¿Y en qué medida también los tratados de Letrán igual ahora ya no vienen mucho a cuento o sí? Amplíenos. Yo no pondría en relación de una analogía ni siquiera política el cónclave del 14, porque han pasado pues 25 años. Ha pasado un pontificado muy largo, como ha sido el de Pío XI, y han pasado muchas cosas en Europa. Ha pasado la Primera Guerra y se ha enfriado la posguerra y ahora es otro escenario. Sí, un escenario nuevamente en los umbrales de un conflicto bélico, como nos acaba de explicar don Fernando, mucho más preocupante por el avance de los armamentos, de las armas y todo esto. Pero yo no lo pondría en relación. Y el cónclave tampoco me parece parangonable. No es por la procedencia de los cardenales, por sus entrecomilladas enemistades políticas o geopolíticas, sino porque también la situación de la Iglesia es diversa. La Iglesia está un poco cansada, lleva mucho tiempo siendo zarandeada como espectadora, no muda, sino también agente de una serie de conflictos en la vieja cristiandad que han cambiado totalmente el escenario y por tanto también han cambiado digamos, entre comillas, el poder fáctico, la influencia de la Iglesia, y por lo tanto se necesitan otros hombres, otros perfiles, otros modos, sobre todo otros modos. Y en este sentido me parece que es interesantísima la elección de un hombre que yo personalmente, pero uniéndome a tantos analistas, historiadores, profanos y eclesiásticos, reputo un verdadero fenómeno de la naturaleza y de la gracia. O sea, para mí Eugenio Pacelli es un superdotado en todos los sentidos, Empezando, lo cual no es baladí, por la facha, la principesca, hierática que tiene este hombre, tan señor, esa mano levantada para bendecir como una paloma, ese gesto, es impresionante Pacelli, pero su inteligencia es asombrosa, es oceánica. Su memoria fotográfica, como describían muchos, era impresionante. Él no aprendía esos discursos fantásticos que muchas veces leía y otras sencillamente interpretaba porque era también un actor. No los estudiaba, no los aprendía, sino, aunque parezca un poco llamativo, los fotografiaba en su mente. Veía los folios, se detenía ante ellos un tiempo y los imprimía de manera que sabía después dónde estaba cada párrafo. Esto lo han descrito muchos y sobre todo con su capacidad descriptiva femenina, la famosa Sor Pascualina, de la que hay también hecha una leyenda, un mito, que siendo, bueno, pues su ayuda de cámara en monja, un poquito su secretaria, no tanto, han querido poner como la papisa. Bueno, eso son leyendas. Pero volvamos al precónclave. Entonces hace falta un hombre potente, un hombre seguro, un hombre de consenso, pero un hombre más suave que el obús de Pío XI, que había estado muchos años y al cual le traicionaba un poco, siendo un magnífico papa como lo fue, sus formas excesivas, impulsivas,
Y menos mal que tenía siempre el colchón de Pacelli, que además de ser un secretario de Estado eficientísimo y magnífico, fue un hombre que hizo de vicepapa por voluntad de Pío XI. En este sentido no fue nada orgulloso, ni celoso, ni nada. Pero como el Papa no salía del Vaticano y era ya una época en que la gente necesitaba ver al Papa, al menos por interpósita persona que se decía, pues entonces el secretario de Estado fue investido en varias ocasiones del papel de legado pontificio. Hoy no entendemos esto. Hoy se celebra un congreso, un aniversario, el centenario de las apariciones del Sagrado Corazón. El Papa ha nombrado su legado al cardenal X. Bueno, pues el cardenal aparece allí con sus pantalones, su camisa gris, y el portero le da la mano, le invita a una Coca-Cola y después se le pone un sitio un poco especial y se le lee un discursito, porque hemos perdido todas las formas y bastante de la fe. Pero entonces el legado pontificio era recibido, bueno, no solo como el Papa, sino como Cristo en la tierra, que es a quien representa el Papa. La legación pontificia como secretario de Estado de Pacelli, por ejemplo, en el impresionante, imponente, indescriptible Congreso Eucarístico de Buenos Aires, hay que pensar... Perdón, don Alberto, sale en el vídeo de inicio que hemos visto, son algunas de esas imágenes de Buenos Aires. Bueno, pues hay que pensar en la Argentina de entonces, la Argentina afrancesada, la Argentina culta, la Argentina católica, y bueno, hay que hacer abstracción de la deriva penosísima que después ha tenido. Pero hay que pensar en esa Argentina. Pensemos en Pacelli, puesto que Pío XI no pudo ir, aunque le hubiera gustado, el Lisieux, para la inauguración de una basílica imponente neobizantina en honor de una muchacha que se había muerto pocos años antes metida en un convento y que de repente ha convulsionado Europa. Entonces, el mundo entero, mejor dicho. Bueno, este Pacelli era el mismo que junto con Merry del Val, que tuvo mucho que ver, ya lo había dejado hecho, en el año 29 había dejado preparados mejor dicho, firmados el 11 de febrero, los tratados de Letrán, importantísimos para que la Santa Sede gozase de una autonomía política en el Concierto de las Naciones. Este Pacelli es el que había sido el arquitecto de las grandes encíclicas políticas de Pío XI, que tiene, pues contra todo, escribió encíclicas contra, subrayo lo de contra, Mitbrennender Sorge, contra el nazismo, Non abbiamo bisogno contra el fascismo, Divini Redentoris contra el comunismo, Dilectissima Nobis para impulsar la orientación de la cruzada española también contra el comunismo. Entonces el que diseña estas encíclicas, el que las revisa, el que un poco dirige a Pío XI para su difusión, porque si no, Pío XI quería haberlas difundido, valga la coloquialísima expresión, un poco a lo bestia. Y el que le va orientando es Pacelli. Pacelli fue un hombre absolutamente crucial, clave, fundamental, no solo, diría yo, en el pontificado de Pío XI, que fue muy fructífero, sino en una iglesia que ya caminaba hacia un reencuentro consigo misma, hacia una manifestación a las naciones con un rostro más amable y al mismo tiempo más autorizado. Y estas dos cosas se conseguían en un hombre pues fundamental, clave, que llevaba la curia desde Pío X, desde San Pío X, aunque no era de la línea de San Pío X, luego subió su estrella con il Picoletto, con Benedicto XV, y terminó de subir porque se imponía por su propio valer con Pío XI. Por lo tanto, estaba cantada la elección. Eran 63 electores, 35 italianos, 27 extranjeros, y en el tercer escrutinio quieren los legendarios, yo no me puedo adherir a esta hipótesis peregrina, que Pacelli fuese escogido en el segundo escrutinio, pero a él pareciéndole insuficiente el sufragio, que no lo sería toda vez que ya sobrepasaba los 2/3, exige, lo cual digo
que yo no suscribo porque sería pues un abuso jurídico. Pero exige un tercer escrutinio. Y en ese tercer escrutinio quieren los mismos legendarios, que casi rayó en los 60 sufragios de los 63, los 62, quitando el suyo, que se pedían. Entonces fue el día de su cumpleaños, además, sus 63 cumpleaños, 2 de marzo de 1939. Y entonces era también absolutamente lógico que escogiese el nombre de su inmediato predecesor, de su gran mentor. Pero todos sabían que escogía el nombre, que escogía la línea, por supuesto, pero que los modos, la fineza diplomática iba a ser muy distinta. Bueno, no quiero seguir hablando porque entonces nos metemos ya en el pontificado de Pío XII, pero sí quiero subrayar esto, que era absolutamente la persona, no por ser el secretario de Estado de Pío XI, no por haber sido el vicepapa, es que lo reunía todo para entrar en una Europa pues que estaba ardiendo. Y esto no lo podía pilotar con la finura, con la serenidad, con la sobrenaturalidad con que lo hizo Pacelli. Hubiera sido difícil, aunque el Señor concede la gracia al Papa que es elegido, que no elige el Espíritu Santo, como ahora dicen los bobalicones, que lo eligen los hombres, pero el Espíritu Santo lo confirma después con su asistencia, al menos, para que no arruine el depósito de la fe, aunque algunos hagan tonterías y muy notorias. El Espíritu Santo nos asegura eso. Y entonces, pero con Pío XII, con Pacelli, el Espíritu Santo se lució de largo, porque es que lo tenía todo y consiguió casi todo, menos que fue la pena espantosa de su pontificado y de su alma, menos el holocausto nazi, que es lo que le hizo sufrir hasta la extenuación. Pero hizo todo lo posible y más en todos los sentidos. Después sus encíclicas, pero me callo por el momento. Sí, eso lo iremos viendo más adelante. Fernando, para meternos ahora en el terreno más, bueno, más histórico, porque fue un momento crucial, resúmenos, y además tú que eres un experto expresamente en Segunda Guerra Mundial, ¿qué factores fueron determinantes para desembocar en la guerra, aunque aparentemente es muy fácil, ¿no? Un Hitler que se volvió loco y que quiso invadir parte de Europa. Y en la medida de tus conocimientos, elementos de la acción de la Iglesia que tú puedas contarnos o puedas decirnos de ese periodo, ¿no? Bueno, las causas de la Segunda Guerra Mundial son muy complejas, son más que lo que pueden ser las de la primera. En último término, la Segunda Guerra Mundial estalla por una ruptura del orden europeo, del equilibrio en Europa, que protagoniza Alemania. Lo que pasa es que el proceso, como digo, tiene una cierta complejidad, pero por resumirlo muy mucho es eso, ¿no? Y ante esa ruptura del equilibrio europeo que lleva a cabo Alemania para conseguir su hegemonía sobre la Europa fundamentalmente central, después también oriental y más tarde con vistas, digamos, a una hegemonía sobre el conjunto del continente, Gran Bretaña, digo que ante esa ruptura reacciona, ¿no? Reacciona y tiene su parte de responsabilidad en todo esto. Primero, por haber alimentado las intenciones alemanas hasta cierto punto, y después por haber dado un giro también tan acusado y haber contribuido no poco también en algunos aspectos al estallido de la guerra, ¿no? Pero sin duda ninguna es la agresividad de la política exterior alemana y el querer quemar etapas para conseguir una serie de objetivos en un lapso de tiempo excesivamente corto, ¿no? Las primeras aspiraciones alemanas a la reunificación de todos los alemanes en un solo Reich, en una sola entidad política, fueron más o menos contempladas como algo razonable por parte de Gran Bretaña. No olvidemos que el diseño del Tratado de Versalles fue considerablemente desastroso, fue la imposición de una forma de ver el mundo por parte del presidente norteamericano Woodrow Wilson, que empezó a aplicar el derecho de autodeterminación, y aquello pues hizo de Europa central y oriental un auténtico mosaico, desestructuró por completo, destrozó, quebrantó a 4 imperios
el imperio ruso, que había caído en manos de los comunistas y que pasaría a ser la Unión Soviética, el imperio otomano, que no era enteramente extraeuropeo, puesto que tenía una parte en los Balcanes, pequeña, pero la tenía, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, ¿no? Y sobre todo la destrucción del imperio austrohúngaro fue un verdadero desastre sin precedentes. Una destrucción, además, animada por Francia, que había sido el enemigo tradicional de Austria, y por Clemenceau, fundamentalmente, y aquello pues dio lugar a, como digo, a un panorama en Centro Europa en donde pues, lo que antes eran grandes unidades ahora eran pequeñas nacionalidades, además dentro de las cuales había a su vez pueblos que no se identificaban con esa estructura o con esa entidad política en la que estaban insertos, con lo cual pues la pelea, digámoslo así, estaba servida. Hubo muchos más factores. Cuando se firmó el Tratado de Versalles en junio de 1919, el mariscal Foch dijo aquello de esto no es la paz, esto es una tregua para 20 años, ¿no? Y el propio Keynes alertó en su célebre libro de las consecuencias económicas de la paz, alertó de que antes o después Alemania querría desquitarse de aquello que se le estaba imponiendo, como efectivamente sucedió. Luego jugó un papel importante, como decimos, el revanchismo de los derrotados, pero también de los insatisfechos, porque Italia, por ejemplo, pues se sentía burlada, engañada en sus pretensiones por las que entró en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Gran Guerra, con lo cual Italia también, pues digamos que tenía una cierta sensación o una muy marcada sensación de agravio, ¿no? Las ambiciones de la Unión Soviética, claro, que quería extender el socialismo por toda Europa. La Unión Soviética alentaba la guerra, como hemos dicho en ese pacto con Ribbentrop, alentaba la guerra porque pensaba que se produciría una situación semejante a la de la Primera Guerra Mundial, donde tuvo lugar 4 años de conflicto muy duro, sobre todo en el frente occidental, entre los franco-británicos y los alemanes. Y pensaba Stalin que de ese enfrentamiento, que duraría por lo menos tanto como el de la Primera Guerra Mundial, pues a los 4 años de conflicto Europa ya estaría lo suficientemente extenuada como para abrazar el bolchevismo, al menos con resignación, y por tanto pasar a formar parte del imperio socialista soviético, por llamarlo así, ¿no? De manera que desde ahí, claro, también se alentó la guerra. Es muy complejo porque Alemania, que tiene la responsabilidad innegable en el desarrollo, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Alemania no tenía la pretensión de que hubiese una guerra mundial ni nada parecido, porque obviamente Hitler sabía que de una guerra mundial no podía salir con bien. La entidad de los enemigos, la cantidad de recursos de sus enemigos, la cantidad de población de sus enemigos, el volumen económico de sus enemigos le impedirían de todas escapar de una guerra mundial como triunfador o siquiera empatando, por decirlo así. Estaba abocado a ser derrotado. Lo que Alemania pretendía era una pequeña, digamos, el desarrollo de la consecución básicamente de la hegemonía y si hacía falta a través de pequeñas guerras localizadas, pero no en ningún caso de una guerra generalizada. Por eso llega el pacto con los soviéticos, Hitler, porque cree que de esa manera Francia y Gran Bretaña no se van a atrever a entrar en guerra, ¿no? Y ahora son un poco las causas. No debemos perder de vista también algunos antecedentes que, sobre todo uno, que naturalmente cuenta mucho a la hora de explicar la guerra, como fue la crisis de 1929. Estamos ante la crisis económica más grande de la que se tenga noticia, que después de la Primera Guerra Mundial arrasó por completo, bueno, lo que podemos llamar Occidente básicamente, aunque tuvo sus repercusiones, por supuesto, fuera de Occidente, pero básicamente Occidente y esencialmente Europa, pues a través de lo que podemos considerar ya una cierta globalización del mundo y donde el sector financiero alemán y austriaco dependía por completo de los préstamos norteamericanos, con lo cual el hundimiento de la bolsa de Nueva York en octubre del 29 pues condujo a una situación sin salida para Alemania y para Austria. Naturalmente eso fue un factor fundamental, importantísimo, decisivo en la llegada de Hitler al poder, porque en Alemania llegó a haber 7 millones de parados nominales. Probablemente la cifra pueda ascender a 9 e incluso 10, según se estima hoy, millones de parados reales. Como digo, eso impulsó a Hitler y, bueno, pues todo el programa y todo lo que vino después. Pero es que además para algunos países, como es lógico también, la Segunda Guerra Mundial fue
el camino a través del que salieron de la crisis. Y el caso más paradigmático al respecto son los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos al poner en marcha una gigantesca maquinaria militar como el mundo industrial, sobre todo, ¿no? Como el mundo no había contemplado nunca, fue capaz de salir de la Segunda Guerra Mundial a partir de su entrada, en la Segunda Guerra Mundial y de un poquito antes también como el arsenal de las democracias, tal y como los propios el famoso New Deal, ¿no? De Roosevelt. Bueno, el New Deal es el programa previo de Roosevelt, efectivamente es un programa, digamos, de corte social, donde el Estado lo que hacía era un programa de corte keynesiano, donde el Estado lo que hacía era empujar al capital privado y también tener una cierta participación en la economía, pero fundamentalmente rodear al capital privado de las condiciones más positivas, mejores, para que pudiera actuar en una determinada línea, en la línea, como digo, económica keynesiana, bueno, pues que trataba de sacar al país del marasmo en el que se hallaba, porque las fórmulas económicas liberales, lo cierto es que habían fracasado completamente. Y en consecuencia, bueno, pues la aplicación de ese tipo de políticas en aquel momento ayudó a sacar al país de la crisis, pero fue en la entrada en la guerra lo que verdaderamente saca a los Estados Unidos de la crisis en la que estaba la producción masiva de buques, ¿no? Buques de guerra, buques mercantes, de la aviación, por supuesto, equipos militares, tanques, es decir, todo eso, más la ayuda además que prestaba a otros socios de la alianza, incluso antes de serlo, como el caso de Gran Bretaña o de la Unión Soviética, donde envió unas cantidades absolutamente ingentes de material, desde locomotoras hasta alambre de espino, pasando por camiones, munición, aviones e incluso blindados, fue lo que sacó a Estados Unidos de la crisis del 29. Realmente no sale hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lógicamente, la crisis es muy importante también a la hora de explicar qué es lo que se estaba viviendo en Europa y la sensación extrema de precariedad e inestabilidad de esa época, ¿no? Como Monseñor acaba de explicar perfectamente, se necesitaba un hombre de unas características muy particulares y muy especiales para poder lidiar en esa situación en la que comparto al 100% lo que ha descrito acerca de la personalidad y de la forma de ser, ¿no? Principesca, ¿no? Absolutamente. Hay una fotografía muy célebre, además, de cuando él fue nuncio en Múnich, donde se le ve bajando unas escaleras y no hay más que ver, bueno, sí, sencillamente esa fotografía para ver quién era Pío XII. Bueno, supongo que luego, no sé si tenemos tiempo, vamos a ir un poco apresurados, pero podremos hablar de un tema que creo que es crucial, de verdad, no solamente desde el punto de vista histórico, claro, sino desde el punto de vista específico de Pío XII, que es esa acusación, desde luego desde mi punto de vista absolutamente infundada, acerca de su tolerancia e incluso en algunos casos su connivencia con el Holocausto, ¿no? Y creo que esto habría que puntualizarlo. Eso lo vamos a ver ahora. Y precisamente la pregunta que tenía después de haber escuchado este resumen, esta síntesis de la síntesis, porque realmente sí, claro, tratar de entender los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. El otro día precisamente escuchaba algo que yo desconocía, y es que en el Tratado de Versalles hubo una cláusula que pedían los japoneses. La cláusula era eliminar la superioridad racial, que era tan propia de Occidente. Y los occidentales, señores, hay que decirlo, los occidentales, que ya desde hace mucho antes de la Primera Guerra Mundial empezó la verdadera decadencia y el dejar de lado el cristianismo, los occidentales se negaron a firmar esa cláusula. Así es. Contra la superioridad racial. Y de aquellos lodos, pues tantos barros que han venido detrás, ¿no? Es un elemento más, pero con esto que decías de Fernando de Pío XII, me gustaría que don Alberto, en la medida de sus posibilidades, nos hiciera una breve, no sé si es posible, un breve paralelismo para luego llegar a ese tema del gran silencio no entendido del Papa Pío XII durante la Guerra Mundial. No paralelismo, sino las diferencias fundamentales entre un Pío XI del periodo de entreguerras y un Pío XII que le tocó de pleno la Guerra Mundial y murió sin saberlo, o a lo mejor lo sabía, lo desconocemos, justo antes de anunciar el siguiente, el cónclave, ¿no? Del Vaticano II, que llegaría otro nuncio apostólico, como fue él, el cardenal Roncalli, Juan XXIII. O sea, un poco situarnos, porque al fin y al cabo fueron casi 20 años de pontificado el de Pío XII, y entre medias le pilló lo que fue la restauración del catolicismo en la Iglesia española tras la Guerra Civil. Sé que son muchos temas, pero bueno,
entre un papa y otro, preparación del cónclave y entre medias qué hizo, su quehacer en la guerra civil, y ya nos adentramos en esto que apuntaba Fernando. Creo que primero, discúlpeme, al escuchar yo a don Fernando y quedar abrumado por su sabiduría histórica oceánica. A mí me gusta mucho la historia. Fui ordenado por un hombre renacentista que fue el cardenal don Marcelo y nos decía, leed historia, leed historia. Y yo, después de escuchar a don Fernando, pues yo creo que no he leído historia en mi vida, por lo menos no sé sintetizarla así, pero escuchándole se me ocurría más bien el paralelismo bastante exacto en lo que puede caber en un paralelismo con Benedicto XV. Es interesante que cuando Benedicto XVI retoma ese nombre, como ahora lo ha hecho León con el nombre 14, que son los dos nombres, después de Gregorio y de Juan, sobre todo, los dos nombres más recurrentes en los papas, ¿no? Urbano también, pero Gregorio, Benedicto, que ya son 16, y León, que ya son 14. Bueno, cuando Benedicto toma el nombre Benedicto, dice que es por Benito, San Benito, el aglutinador de Europa, y también Benedicto XV, el Papa de la Paz, un papa ahí que pasó como un poco... Pero Benedicto XV, que se parecía mucho físicamente con Pacelli, el corte de cara, las narices aguileñas, el gesto hierático, lo que pasa que el Benedicto XV le faltaban 20 centímetros para parecerse a Pacelli y más caballerosidad todavía. Pero se parecían, recordaban las caras, recordaban la diplomacia, la fineza, el curialismo. Entonces son dos hombres mártires, porque les toca empezar casi milimétricamente un papado con el estallido de las dos grandes guerras mundiales. Y es tremendo. Y hacen lo que pueden. Y el Picoletto, el de la Chiesa, Benedicto XV, con menos carisma, es otra época también, con menos carisma, con menos sonrisa, con menos años de pontificado. Y Pacelli, con un carisma impresionante. Pero yo lo comparo mucho a los dos, porque tienen que hacer frente a esa situación. Pero sin crispar, porque es lo que nunca tiene que hacer un papa y lo que nunca ha hecho casi ningún papa, por lo menos en la época moderna casi ningún papa. Y cuando ha venido alguno que ha crispado, pues en el pecado ha llevado la penitencia, porque no están para eso los papas. Pero esto les puede también acarrear críticas de que no son directos, de que no se comprometen. Es que un papa no puede comprometerse, tiene que comprometerse hasta las cejas, pero sin comprometerse. Este es el dificilísimo equilibrio de un sumo pontífice que es soberano de un Estado, pero no se puede casar con ningún Estado. Este es el tema. Ni puede dejar de denunciar cosas clamorosas, ni puede hacerlo de manera que provoque todavía más problemas. Y esto es lo que hacen Benedicto XV y Pío XII. Yo no lo compararía tanto a Pío XII con Pío XI, porque a Pío XI le toca, entre muchas comillas, una época bastante más cómoda. Bastante más cómoda. Todos los totalitarismos en auge y dictaduras. Todo lo que se quiera, pero hasta que no estalla una guerra, mientras hay vida y esperanza. Ahora, el estallido de la guerra. Y pensemos que a Pacelli le estalla la guerra en las manos, en esas manos suyas infinitas de dedos larguísimos, de pianista que no lo era, pero de dedos de sumo sacerdote que bendecía, en esas manos que parecían de nácar, le estalla la guerra. O sea, con la invasión de Polonia y en octubre, el 20 de octubre, hay una cosa que hay que señalar mucho. La encíclica que ahora se llaman con esas palabras grandilocuentes que nos hemos inventado, la encíclica programática de un papa. Bueno, programática, no sabemos. Ahora estamos en espera de que León XIV nos ofrezca su programa. Esperemos que no sea un programa ni ecológico ni de fraternidad universal, sino un programa como necesita ahora la Iglesia. Bueno, pues Pío XII saca una encíclica con un título un poquito equívoco a priori, porque la titula Summi Pontificatus. Bueno, para decir que del sumo pontificado el deber es tal y que cual. Y en la Summi Pontificatus del 20 de octubre, apenas 7 meses después de ser papa, que es lo que suelen tardar los papas en enseñar un poquito la patita,
por eso no hay que tener tanta prisa como a veces se tiene. Es que no hace nada, es que no dice nada. Bueno, vamos a darle medio año. Los ritmos vaticanos son muy pacienzudos y los de la Iglesia Universal, que es tan vieja como bimilenaria, más todavía. Bueno, entonces la Summi Pontificatus del 20 de octubre, como digo, apenas semanas después del estallido de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, las primeras locuras ya más manifiestas, porque loco estaba yo creo que de nacimiento, pero las primeras locuras visibles, evidentes de Hitler. Entonces el Papa denuncia con su fuerza diplomática, con su fuerza áulica, pero con fuerza los totalitarismos, la ideología racista, la ruptura del orden moral. Y entonces la encíclica contiene frases que sin nombrarlos explícitamente está señalando con el dedo tanto a Hitler como a Stalin. Claro. Y es una encíclica que condena los fundamentos ideológicos de todos los regímenes que están acechando con su zarpa la cúpula de San Pedro para estrujarla y derretirla. O sea, es una encíclica muy valiente, porque no está desde un sillón, sino está poniéndose él como primera víctima al señalar esos regímenes. Tanto Stalin, todavía más sangriento y peligroso, aunque no se quiere decir, porque vivimos del mantra del nazismo espantoso, diabólico, pero totalmente. Los muertos de Stalin y del comunismo fueron más. Esto lo sabe perfectamente. Durante 70 años, el terror comunista, que aunque haya resoluciones de la Unión Europea condenándolo, vemos que hay gente que todavía no se entera de lo que fue. Y pues si no se enteran es porque no quieren, porque es tan prolongado que seguimos sufriendo sus efectos en España a día de hoy, sin ir más lejos. Totalmente. Entonces, y en China y Corea del Norte y tantos lugares, Venezuela y tantos lugares. Bueno, pues todo esto es lo que se encuentra Pío XII y es lo que señala con el dedo. Entonces despliega en los primeros meses de su pontificado una intensísima actividad diplomática. Quiere convocar cumbres, como ahora se dicen, congresos de paz. Habla con los dignatarios de las naciones por sí o por sus colaboradores, los primeros secretarios de Estado. Luego no quiso. Pío XII no tuvo secretario de Estado, es otra cosa simpática de su pontificado. En los muchos años últimos de su pontificado, no sabría decir cuántos, no tuvo secretario, lo fue él mismo y decía una frase maravillosa: non voglio collaboratori, ma executori. Él sabía lo que quería y lo mandaba. Bueno, pues propuso conferencias de paz, llamó a respetar la justicia internacional, a preservar la dignidad humana en todas sus manifestaciones, y no fue escuchado. Y nunca abandonó su postura, y desde el Vaticano, como pudo, siempre amenazado, logrando al final el milagro de que Roma fuera ciudad abierta. Tenemos esa película emblemática, Roma città aperta, logrando el milagro, yo creo que con su oración, porque estimo que era un verdadero santo, logrando el milagro del cielo de que Roma no fuera bombardeada, cuando lo fue en el barrio del Trastevere, extramuros, mejor dicho, extramuros, no el Trastevere, San Lorenzo fuori le mura. Tenemos esa foto impresionante de él con los brazos abiertos. Llamó a su secretario: deme todo el dinero metálico que haya en el Vaticano. Se lo llevó en el bolsillo de esa sotana blanca que estaba llena de zurcidos y que quedó manchada de sangre al encontrarse con los habitantes de aquel barrio, porque salió en un coche, cosa inusitada en el Papa entonces. Para mi gusto, bueno, gusto no, un análisis un poquito histórico, creo que Pío XII fue el primer Papa moderno en todos los sentidos, en todos los sentidos. Lo presentan como un tradicionalista ultranza, los que no saben nada. Vino Roncalli y recuperó muchas cosas que Pío XII había quitado, de protocolo vaticano, de longitud de las capas magnas de los cardenales, la Semana Santa, que Pío XII la redujo muchísimo litúrgicamente hablando, cosa que a los puristas no les gusta, porque minimizó mucho la liturgia de la Semana Santa. No, luego ya no hay ni que hablar de la reforma de Pablo VI, que fue desastrosa en este sentido, litúrgicamente hablando. Pero Pío XII redujo mucho. Mandó a hacer estudios bíblicos puestos al día. Hizo también una cosa muy discutible, a muchos personalmente no nos gusta. Mandó una traducción nueva de los Salmos, de manera que se tuvieron que sacar
pues infinitas ediciones nuevas de los breviarios para que los curas rezaran con unos salmos que nunca les gustaron y que nunca cuajaron. Lo que pasa es que luego vino enseguida ya la traducción a las vernáculas. Quiero decir que tuvo muchas cosas en que fue un papa moderno, pero la primera cosa fue en esta acción diplomática incansable. Y como no pudo, pues se inventó otra cosa moderna que es originalísima de Pío XII y que merecía que hubiera sido más estudiada, pero claro, saldrían de ello docenas de tesis doctorales, que es el formato rompedor, novedosísimo, de los radiomensajes por parte de un papa. Pío XII se pasó los 19 años de su pontificado delante de un micrófono, aquellos micrófonos con círculos concéntricos que están en la foto de Queipo de Llano, que también consiguió que los rojos no entraran en Sevilla a base de engañar por la radio, que ya estaban las tropas nacionales y no estaban, pero con los radiomensajes conseguían aquellas cosas. La gente lo escuchaba en las radios de Cretona, que estaban puestas en una especie de ménsula en la cocina, comedor, en los pueblos. The very pleasant days we had once the privilege of passing in the great capital a los que sufren persecución por la fe, vuestro espíritu de fortaleza para unirlos indisolublemente con Jesucristo y con su iglesia. El hambre y la sed de la justicia social y de la caridad fraterna. Au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. Die Zeiten und gewaltig die Aufgaben, die sich stellen. Für keinen schwerer, für keinen verantwortungsreicher als für euch. Per la fede, il tuo spirito di fortezza, per unirli indissolubilmente a Cristo e alla sua Chiesa. Venerables irmãos e amados filhos, il spettacolo sovremmodo grandioso. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, et verbum caro fatum est, ora pro nobis sancta Dei genitris. Orem. Bueno, pues hace poco he dado yo mini ejercicios de un fin de semana a un grupo de matrimonios jóvenes recién casados, un buen grupo, portugueses. Entonces, le he explicado las encíclicas sobre el matrimonio. La primera de León XIII, preciosa, Arcanum Divine Sapientiae, maravillosa. Después de Pío XI, y después le da un muestreo rapidísimo de los radiomensajes y alocuciones y audiencias, porque Pío XII recibió a todo el mundo. Recibió a los futbolistas, a los ciclistas, a las comadronas, a los químicos que estudiaban, a los barrenderos, a todo el mundo recibía. Él pasaba, daba a besar su anillo, les decía unas palabras, pero bueno, radiomensajes solo a los matrimonios, solo sobre las familias, tiene cientos. Quiero decir que desde su lugar en el Vaticano hizo lo que pudo y luego hizo lo que pudo, como usted acaba de apuntar, pero esto daría para otro programa, para salvar miles y miles y miles de vidas de judíos. Esto está requete estudiado, requete documentado y requete comprobado. Sobre todo ha dado las cifras, la Faith the Way Foundation, que es muy importante, pero no me voy a detener en muchos datos que hay. No me voy a detener tampoco en lamentarme de que a estas alturas el venerable, que menos mal que le dio ese título Juan Pablo II, reconociendo la heroicidad de sus virtudes, el venerable Pío XII no haya todavía sido elevado al honor de los altares, mereciéndolo tantísimo y teniendo tantos milagros sobrados, y habiendo visto el milagro del sol de Fátima para él solo en los jardines vaticanos, como confirmación de haber proclamado el dogma de la Asunción de la Virgen. 3 tardes vio el milagro del sol de Fátima, contado por él. St. Peter's Square filled to overflowing for an historic moment. In a procession of pomp and magnificence, Pope Pius comes to affirm the Assumption of Mary, body and soul, into heaven.
under a tapestry of the Virgin Mother, the Pope defines the article of faith which, with his words, becomes belief, revealed through the apostles for the world's 400 million Catholics. Habiendo visto cómo en 1955, estando en la cama a punto de morirse de una enfermedad muy grave, todavía vivió 3 años porque se le apareció Jesucristo y le habló y le curó. Lo publicó el Osservatore Romano, Osservatore Romano que había fundado el abuelo de Pacelli, era de una familia de gentiluomini, pertenecientes a la nobleza vaticana. Bueno, todo esto. Quiero decir que Pío XII verdaderamente era un hombre de Dios, era un hombre que, movido de esa caridad, salvó miles de vidas judías. Y no voy, como digo, a entrar en datos, no voy a lamentarme de que no sea a estas alturas beato o santo o incluso doctor de la Iglesia, porque mucho cuidado, el Concilio Vaticano II, que ya pensó en convocar Pío XII, pero que no se atrevió porque vio que era un episcopado muy flojo el que tenía la Iglesia y no le iba a resultar para un concilio, pero Pío XII hubiera encarrilado el concilio de otra manera, como lo quiso encarrilar el propio Roncalli y el propio Montini, pero luego se le fueron de las manos las cosas. Entonces, Pío XII se dedica como digo, vuelvo al tema, digo, que podía ser doctor de la Iglesia porque el Concilio Vaticano II, lo primero que más cita, como es natural, es la Sagrada Escritura. Pero luego de autores, el segundo que más cita es Santo Tomás de Aquino. Y el primer autor que más cita al Concilio Vaticano II es Pío XII, porque el magisterio de Pío XII es oceánico, No entro en el tema, repito, de la salvación de tantas vidas judías. Solamente digo este dato, que lo conoce todo el mundo. Convertirse un judío es como convertirse un moro. Después del milagro del sol de Fátima, que no fue tal milagro, porque si el sol hubiera dado vueltas, el cataclismo mundial nos hubiera mandado al traste. Pero en fin, después de un milagro, convertirse un judío es como un moro, es dificilísimo. Bueno, pues el gran rabino judío de Roma se convierte por la actuación de Pío XII. Se bautiza y se pone Eugenio, el nombre del Papa. Si este gesto por sí solo no habla de todo lo que hizo en favor de la raza de nuestro Señor Jesucristo y de su Madre Santísima, Pío XII, a ver qué gesto puede hablar. En fin, que el que habla demasiado soy yo y me vuelvo a callar. No, nos encanta. Por cierto, don Alberto, tiene que explicar, y no me importa que sea en algún momentito, para que a la gente no se confunda esto, lo de la visión del sol, que en realidad fueron visiones particulares, que es un tema que hay que explicar, porque la gente piensa que efectivamente el sol bailó. Una palabra solo. El sol no puede bailar, ni puede cambiar de color, porque el mundo se destruya. Pero que 70.000 personas a la vez lo vean, y algunos a mucha distancia, eso es un milagrazo que hace la Divina Providencia en 140.000 retinas. El milagro es ese. ¿Qué más me da un milagro que otro? Pero el milagro está hecho, y que esas 70.000 personas, lloviendo torrencialmente, después aparezcan totalmente secas, o sea, es un milagrazo, pero no es un hecho cósmico, porque entonces el orbe... No existiríamos, no estaríamos aquí. La gente es muy simplista con esto de las apariciones. Yo no niego el hecho, pero es de otra manera, pero el milagro está. Y eso está estudiado y ratificado por la Iglesia, como usted comentó en algún momento. Pues Fernando, con todo esto que nos ha hablado don Alberto, sí que es verdad que, digamos que con una visión sobrenatural, ¿no? Empieza la guerra y con el perfil que nos ha descrito don Alberto de la personalidad del Papa Pío XII, que luego se vio obligado y que se sabe que es el tildado como el Papa del silencio, pero precisamente no por cobardía, sino por salvar tantas vidas y por los hechos que ocurrieron en Holanda o en Alemania. Él, no hay que olvidar que pasó 10 años como nuncio en Alemania, vio toda la subida y todo el auge de Hitler. Él estuvo entre 1920 y 1930 como nuncio apostólico en Alemania, primero en Berlín y luego en lo que es el país, en toda Alemania. Y lo que tú comentabas antes, ¿no? O sea, ¿por qué ha sido una figura que tanto bien hizo precisamente por el pueblo judío y por toda la humanidad? Tanto se sacrificó
y ha sido de todos los papas del siglo XX, podemos afirmar que a día de hoy es el más desconocido y el más atacado y ninguneado y de una forma terrible, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Pues voy a tratar de explicarlo a ver si se entiende. Vamos a ver. En primer lugar, la persecución que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio cometido contra los judíos, es un asunto complejo, es un asunto que hay que explicar también por etapas. No podía saberse de ninguna manera que lo que comenzó como una discriminación continuó como una persecución, iba a acabar desembocando en un asesinato masivo. No tenía por qué seguirse una cosa de la otra. Esto es, en primer lugar, creo que muy importante. En segundo lugar, las noticias que se tenían en aquella época no pueden, o hay que ponerlas en perspectiva, por decir mejor, con respecto a lo que luego se supo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran cantidad, por no decir la práctica totalidad, de los actores de la Segunda Guerra Mundial que desconocieron lo que sucedía, porque básicamente sucedía en lo que los alemanes consideraban el Frente del Este y, en esencia, en lo que hoy es Polonia. Bien, entonces esto es muy importante contextualizarlo, porque no se tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Si lo de Pío XII, que en definitiva era la cabeza de la Iglesia Católica y, bueno, técnicamente hablando, jefe de un Estado, el más pequeño del mundo, pero de un Estado, es un silencio, ¿cómo explicar entonces que no es que fuera Pío XII? Es que ni Roosevelt ni Churchill dijeron una palabra tampoco del Holocausto. Y eran parte interesada. No eran ni jefes de ninguna iglesia, ni eran jefes de, digamos, de un Estado neutral. Por lo tanto, pongamos en contexto ese llamado silencio de Pío XII y partamos de esa base. La base comparativa, por un lado, y la ignorancia sobre los aspectos más crudos y más, en fin, más terribles, más crueles de lo que estaba sucediendo, en primer lugar. En segundo lugar, tengamos en cuenta que una vez que Italia, en septiembre de 1943, cambia de bando, porque Italia, después de poner a Mussolini en la sesión del Gran Consejo Fascista del 25 de julio de 1943, declara en principio que va a seguir, aunque no esté Mussolini, del lado de Alemania, pero Hitler se huele pues, que es el preludio a una traición y que Italia va a cambiar de bando. En consecuencia, Italia queda dividida en dos partes. El Reino del Sur, donde queda la monarquía y las fuerzas que se oponen al fascismo, y en el resto del país lo que queda es una ocupación por parte de los alemanes, de las tropas alemanas, y se constituirá en el norte de Italia lo que se llamó la República Social Italiana, que era el fascismo, una especie de neofascismo, un fascismo que se había quitado de en medio a la monarquía y que, bueno, adoptó algunos modos un poco distintos de lo que había venido siendo lo que se conoce como el veintenio, ¿no? Los 20 años de dominio fascista. Un fascismo republicano que, por cierto, bueno, es curioso porque en los últimos momentos de Mussolini, las últimas semanas de Mussolini, parece que se acercó notablemente al catolicismo, ¿no? Según los testimonios que tenemos. A fin de cuentas era italiano. Bueno, la cuestión es que el panorama que tenemos es ese. Bueno, pues el Vaticano quedaba, Roma quedaba y quedó hasta que fue tomada el 4 de junio de 1944, o sea, muchos meses después, quedó en la zona dominada por los alemanes. ¿Vale? Bueno, durante ese tiempo Hitler se planteó la ocupación del Vaticano y la detención del Papa. Y fue un general de las SS, Karl Wolff, el que le disuadió y le dijo, no, mi Führer, no se le ocurra hacer eso porque el escándalo mundial sería fenomenal. Y Hitler le contestó, bueno, hacemos las cosas y luego si hay que pedir disculpas diplomáticas se piden. Y bueno, se le frenó. Pero quiero ilustrar con esto lo contento que estaba Hitler con Pío XII, para que se entienda, ¿no? Es decir, nadie planea secuestrar a alguien con el que está contento ni ocupar un país, por minúsculo que sea, cuando se le considera o aliado o benevolente, ¿no? No fue así en absoluto. Mira, toda la difamación, y creo que esto puede explicar todo este asunto, nadie dudó durante los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial de lo que había hecho Pío XII
por los judíos en la medida en la que había tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo. Es verdad que había en general un conocimiento, lógicamente, de muchas de las cosas que pasaban. Yo he visto, por ejemplo, en los archivos de la Fundación Nacional Francisco Franco, documentación que llegaba a las altas esferas en España acerca de cosas que estaban pasando y que los propios remitentes de esa información calificaban de muy preocupantes. Los judíos estaban en guetos, se les trataba de una manera abiertamente cruel, inhumana en ocasiones, en fin, desentendiéndose en el mejor de los casos de su suerte, que era una suerte muy poco envidiable, y en consecuencia sí se sabía algunas de las cosas que estaban pasando, pero no las peores, como digo, ¿no? Todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, nadie lo puso en cuestión y todo el mundo valoró muy positivamente lo que había hecho, algunas de las cosas que además ha ilustrado Monseñor, lo que había hecho por los judíos Pío XII. Que no protestó públicamente por la persecución de los judíos, lo hizo de una manera un tanto crítica, etcétera. Cierto, Pío XII estaba convencido de que en función de lo que estaba sucediendo, si subrayaba esa situación, lo que iba a hacer era empeorarla. Esta es la razón fundamental. Y durante muchos años, como digo, nadie la cuestionó y personalidades muy relevantes del mundo judío así lo reconocieron sin ponerle un pero ni quitar una coma. Es en 1963 que se publica una obra, El Vicario, de un autor alemán. ¿Perdón, Fernando? ¿Perdón? El Vicario. No, El Vicario. Una obra que se llama El Vicario. Bueno, que se tradujo como El Vicario, el nombre alemán más complejo, pero El Vicario. Es una obra larguísima, como de representación de, qué sé yo, 4 o 5 horas, que tuvo un gran éxito y la llevó a cabo un autor, Rolf Hochschild, que fue muy celebrado y que, en fin, acumuló una gran cantidad de premios, en la cual se cuestiona todo lo que hace Pío XII, se explica en una determinada clave, por supuesto negativa en todo momento contra Pío XII, y es donde nace la leyenda de este señor. Además, en 2002, creo que fue en 2002, Costa Gabras, el célebre director de cine, remató el asunto con una película que se llamó Amen, ¿no? En inglés. Bueno, hay que decir acerca de este señor de Hochschild que muchos años después, que era un hombre muy polémico, como digo, que buscaba claramente notoriedad, pero muchos años después, el año 2007, un ex general rumano de la Securitate, o sea, de la policía política de Ceausescu, comunista, por si alguien se ha perdido, bueno, pues este señor, Mihai Pacepa, que se llamaba, declaró, era desertor, ¿vale? Había desertado de la Rumanía comunista y declaró que la obra de Hochschild obedecía a un plan urdido y orquestado desde la Unión Soviética en los tiempos de Khrushchev, cuando Khrushchev era secretario general del Partido Comunista, recordemos que dejó de serlo en 1964 y que es el heredero de Stalin, y Stalin muere en 1953, fue aproximadamente durante unos 9-10 años, bueno, pues del Moscú de Khrushchev nace una campaña contra Pío XII, de la cual la obra de Hochschild es pues un eco, ¿no? Y fue algo pergeñado por la KGB. Esto no es solamente la opinión de este señor, Pacepa, que podía ser un hombre, pues qué sé yo, aventurado también en sus conclusiones, sino que ha sido ratificado por otros historiadores como Feldkamp, por ejemplo, o como Mark Rivlin, que tiene un libro excelente, por cierto, Rivlin, sobre, se llama Iglesia de Espías, si no recuerdo mal, este libro, donde relata cómo desde el Vaticano precisamente se orquestó toda una red europea de espionaje en contra de los intereses de Hitler. O sea, todo esto debe quedar claro sencillamente para esclarecer precisamente lo que fue la actividad de Pío XII y por qué la acusación que se hace contra Pío XII y a qué obedece esto. El señor Hochschild era un hombre ávido de polémica, bueno, y se dedicó no solamente a hacer esto, que fue lo que más dimensión internacional le dio y mundial, sino a escribir obras muy polémicas. Se puso, por ejemplo, del lado de un historiador muy polémico, David Irving, sobre todo cuando Irving, en fin, elaboró sus tesis más radicales, digamos, en torno al tema del Holocausto, etcétera. Con lo cual es muy curioso porque acusa a Pío XII de connivencia con el Holocausto y, sin embargo,
pues 42 años después defiende las tesis de un historiador que, bueno, niega el Holocausto, digamos, ¿no? O sea, que es una contradicción, sin que yo entre en el juicio de ninguna de las posturas, pero digo que entra en contradicción flagrante, diría, una cosa con la otra. Hay una evidente animosidad por parte de Hochschild, hay un evidente propósito de conseguir celebridad y, sobre todo, de acuerdo a la denuncia, que es absolutamente sostenible, como hemos visto, es la ejecución de un plan procedente de la Unión Soviética en tiempos de Khrushchev para desacreditar a la Iglesia Católica a través de la figura de Pío XII. Así se explica por qué una barbaridad histórica como esa pues ha podido sostenerse. Luego ha habido obras, ya termino, ha habido obras notables que han examinado a la luz de los archivos vaticanos la actitud de Pío XII, y podría citar pues la obra de Pierre Bled, por ejemplo, Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, que es extraordinaria, además muy breve, muy fácil de leer y que pone en negro sobre blanco la realidad. La que he citado antes, Iglesia de los Espías de Rivlin, de Mark Rivlin, y una un poquito más antigua, pero que es muy buena también, de Pío XII, Hitler y Mussolini, de Giorgio Gariboldi, de un autor italiano bastante celebrado, que además elabora la obra a raíz de una denuncia que hace una sobrina de Pacelli, de Pío XII, por difamación contra alguien que en los años 70 se hace eco de las mentiras de Hochschild en Italia. Bueno, le gana la demanda Gariboldi y a partir de ahí escribe el libro. Bueno, hoy de verdad para cualquier historiador medianamente serio no quedan demasiadas dudas al respecto, aunque hay algunos como Cornwell o como Goldhagen que siguen pues amplificando toda la leyenda negra de Pío XII. De verdad, lo digo de la manera más neutra posible que puedo desde el punto de vista de la historia. No existe tal cosa, no es verdad, no hubo ninguna connivencia con el Holocausto y lo que hubo fue un apoyo muy efectivo y tratando de ser lo más eficaz posible de Pío XII a los judíos perseguidos. Así es. Pues me vais a permitir, voy a retomar un tema que los dos os acordaréis, hace tiempo dije, tenemos que tratarlo, porque yo la verdad es que es la primera vez que oigo este origen de la acusación a Pío XII, como nos lo ha contado, de esa obra de teatro del año 1963 y que fue el artífice de la Unión Soviética. Y claro, yo te estaba oyendo y mi cabeza me llevaba al atentado de Juan Pablo II, ¿no? Mi cabeza me ha llevado también a las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917, cuando ella hablaba de Rusia, de la expansión del ateísmo, que los pobres niños videntes pensaban que cuando oían a la Virgen hablar de Rusia pensaban que era la rusa, ¿no? La mula de uno de los vecinos, porque no entendían, no sabían que había un país que se llamaba Rusia, ¿no? O sea, vemos desde la sobrenaturalidad el horror que ha sido la Unión Soviética y aquí la pregunta que os lanzo a los dos y además sin temor alguno, que nos adentremos ahí, es sabido que la Unión Soviética infiltró durante muchos años a personas para que fueran sacerdotes, que se hicieran sacerdotes católicos, es porque se han descubierto, ¿no? Se han descubierto informes, diarios, documentación, personas que lo han reconocido y a la vez no sabemos si desde la Unión Soviética o directamente desde la masonería, como todos bien sabemos, y es un poco el temor latente en gran parte del catolicismo actual del siglo XXI, la masonería también infiltró y llegó a altas cotas de la Iglesia Católica, de la jerarquía, y probablemente aún estén por ahí, ¿no? Entrémonos de lleno en este tema, porque lo que está claro es que el pontificado de Pío XII, que quiso convocar ese concilio, como ha recordado don Alberto, luego lo llevó a cabo el Papa Juan XXIII, pero luego sabemos que fue también involuntariamente, pero la puerta de entrada de ese pensamiento moderno que tanto ha denostado al catolicismo. Y creo que todo esto que estoy hablando está bien hilado, ¿no? La Unión Soviética evidentemente es el enemigo número uno de Cristo y de la Iglesia Católica. La masonería, por supuesto, lograron infiltrarse. Pablo VI dijo que el humo negro de Satanás entró en la Iglesia y estamos en el año 2025, primer cuarto del siglo XXI, y en realidad estamos hablando desde 1939 hasta el día de hoy con grandes papas, pero es poco el tiempo que ha pasado y los malos son muy astutos. Aunque la Iglesia nunca caerá y como dijo el Papa León XIV en su primera locución, el mal no prevalecerá. Vamos a ir adentrándonos en este terreno porque creo que la gente lo espera y que además nos da pie a ello
estas acusaciones de Pío XII y para que nunca seamos ingenuos, ¿no? Que dentro de la Iglesia están los grandes hombres santos que Dios nos pone, como Pío XII, pero que los malos siempre están al acecho. Don Alberto. Y si quieren nos vamos a la Guerra Civil Española, lo que ustedes consideren. Bueno, es que usted está proponiendo dos temas, ahora acaba de apuntar el último, que son cada uno de ellos para un programa en sí. Estamos llegando al final de este programa y nos propone unos temas. Primero ha dicho además, entremos de lleno en este tema. En este tema no hay quien entre de lleno. Lleva colateando varios programas. No, sí, pero es que usted propone una utopía, es entrar de lleno en la penetración de la masonería en la Iglesia y además, permítame discrepar. Usted dice, el enemigo número uno de la Iglesia es la Unión Soviética. No, el enemigo número uno de la Iglesia es la Iglesia. Este es el problema. O sea, son los eclesiásticos. La Iglesia esposa de Cristo, purísima, sin mancha ni arruga, inmaculada, es santísima. Pero recuerde la anécdota del cardenal Consalvi, secretario de Estado de Pío VII, que entrevistándose con Napoleón le dice, yo quiero destruir la Iglesia. Lo tiene usted muy difícil, porque los cardenales y obispos no lo hemos conseguido todavía. Entonces, la infiltración de la masonería. Claro, usted apunta una cosa interesante, que es que tiene todo esto su inicio no en el postconcilio, como se suele poner, donde ya se empiezan a quitar las caretas, los que en las últimas décadas, sobre todo la última, se la han quitado del todo, en las altísimas esferas. Pero esto empieza ya a gestarse en los últimos años del pontificado de Pío XII. Eso es muy interesante y está poco estudiado. Ahí empieza de manera sorda, por lo que él también empieza a denunciar. Las tres grandes encíclicas de Pío XII son monumentales. Escribió 40 encíclicas, pero las tres grandes son increíbles y no se siguen como tal por la eclesiología postconciliar. La encíclica eclesiológica, la Mystici Corporis Christi, un monumento. La encíclica litúrgica, la Mediator Dei, cuyos postulados no lo sigue la lamentable reforma litúrgica postconciliar que estamos padeciendo y que Ratzinger auguraba que se reformase a su vez como lo auguraba el cardenal Sara y esperamos que lo haga León XIV, por lo menos que termine con el abuso despótico y tiránico de secuestrar la misa tradicional. Bueno, pues esta es la encíclica Mediator Dei y la tercera gran encíclica, no cronológica, pero en fin, de Pío XII, es la Humani Generis, donde denuncia los escarceos de la que se llamaba la Nouvelle Théologie, que es ese diálogo teológico con el mundo en principio positivo, en principio deseable, siempre que la mundanidad no vaya permeando la tradición y la Iglesia. Entonces, entrarse en ese tema de la infiltración, yo no me atrevo, francamente, cuando nos quedan 5 minutos y quiero escuchar todavía a don Fernando Paz, al que agradezco muchísimo, porque yo me lo había dejado en el tintero de propósito, que haya, y no lo hubiera hecho, por supuesto, tan exhaustivamente como él, que haya hecho ese análisis del vicario, que es de donde brota todo, de la obra del Hossus ese, que yo nunca sé pronunciar su nombre ni quiero, pero... gracias, pero eso es interesantísimo señalarlo. Y cuando él hablaba, yo pensaba, cuando termine le voy a preguntar, pero diciendo que no me responda, ¿quién está detrás del Hossus? ¿Quién está? Ya lo ha respondido, pero sí ha omitido una cosa, que seguro que sabe perfectamente también, que efectivamente el designio del inefable Hitler, inefable en el sentido de que no se puede hablar de él, o digamos mejor nefando de Hitler, pues era secuestrar al Papa y quitarlo de medio, como Napoleón había hecho con Pío VII, al que después libera un 24 de mayo, por eso la fiesta de María Auxiliadora, ese día. Bueno, pues Hitler quiere secuestrar a Pío XII. No sé tanto, perdón, profesor Paz, si le disuaden o él tiene una mala noche y se le olvida, porque era difícil disuadirle de nada. El caso es que no secuestra al Papa, pero lo que sí está documentado es que el Papa escribe un documento abdicando sub condicione y diciendo en el momento en que Hitler me secuestre dejo de ser Papa. Ahí entra en vigor mi abdicación. Inteligentísimo Pío XII también. Bueno, quiero decir con todo esto, toda una farsa
todo un montaje diabólico lo de su connivencia con Hitler y lo de su no amparo a los judíos, pero una leyenda negra que desgraciadamente ha encontrado eco en la Iglesia para que no sea beatificado, porque el único motivo es ese, como lo es de la Santa Reina Isabel la Católica, con miles y miles de razones para que a estas alturas fuera venerada en los altares. Gran protectora y benefactora en todos los sentidos de los judíos, aunque les invita, si no cumplen ciertas condiciones, a salir de España, la última de las soberanas de Europa que invita eso a los judíos, como sabemos perfectamente. Pero en fin, vivimos de mantras que el aborregado pueblo pues escucha por la televisión con un martilleo incesante y se cree. Pero en fin, yo respecto a lo de la infiltración masónica o a la cruzada española, me parece que no podemos entrar. Solo digo una cosa, Pío XII había visto gestarse la guerra española también en el pontificado de Pío XI y Pío XII después, corriendo los años, concede al caudillo la Orden Suprema de Cristo, la condecoración máxima que da el Vaticano a una persona, un personaje, le concede reconociendo pues limpia y llanamente lo que se puede reconocer hoy históricamente, que sin Franco seguramente no estaríamos nosotros hablando aquí, porque España, por lo menos la Iglesia en España, no existiría, se había encargado todo como en Rusia. Esto, Pío XII, que repito, no se casaba con nadie, ni saludó nunca brazo en alto como hicieron los obispos españoles, ni pronunció nunca la palabra cruzada, pero que sí la pronunciaron los obispos españoles, pero Pío XII reconoció, claro, la salvación de la Iglesia en España y que se había instaurado un régimen en España pues absolutamente favorable al catolicismo y al progreso humano en todos los sentidos. En fin, yo con esto he contestado una miscelánea a todo, pero perdóneme que no haya abordado... Sí, perdonadme a mí por la ambición de querer abordar algo tan profundo. Sí. Luego surge la lista Pecorini o Pecorelli, no más Pecorini, me parece que ya al final del pontificado de Pablo VI, que es una lista muy interesante con todos los masones que están en la... Se podía hablar de muchas cosas. Todo esto lo tiene muy bien estudiado y don Fernando lo conoce perfectamente. Sacó una serie de tochos imponentes, pero sobre todo Las puertas del infierno y La hoz y la cruz, don Ricardo de la Cierva. De la Cierva, sí, señor. Y luego tiene otros libros, muchos sobre la masonería, y luego está Alberto Bárcena y otros muchos. Está todo muy estudiado, también en la infiltración en la Iglesia. Pero la verdad de la verdad de la verdad, ¿quién la sabe? Los nombres, ¿quién se los pone a cada uno? Creo que están sin poner todavía. Pues Fernando, y así no os voy quitando más tiempo, es muy interesante y no hay que olvidar, y yo lo quiero decir y afirmar, porque pues solo a pocas cosas hay que temer, ¿no? Solo tenemos que temer a Dios y ya estamos hasta las narices de tanta manipulación, que si no es por el triunfo de los nacionales en la guerra civil, por un Estado católico confesional, que evidentemente yo no, hoy no soy partidaria de los estados confesionales, pero hay que entender en aquel momento, gracias a Franco y a la Iglesia Católica, fue posible la reconciliación entre los españoles. Fue posible la reconciliación entre los españoles. Y por eso se construyó un monumento tan maravilloso como es el monumento del Valle de los Caídos, que quieren destruir y que quieren destrozar, ¿no? Bueno, lo he querido decir porque simplemente es hacer justicia a esta realidad y probablemente Pío XII tuvo mucho que intervino bastante en esa reconstrucción de la propia Iglesia Católica. Se hizo una labor misionera por toda España de los católicos, que habían perdido miles y miles bueno, con tantísimos mártires y tantas personas asesinadas, una labor verdadera de culturización, de evangelización, de paz y de reconciliación. Insisto, es que se produjo el milagro en España en menos de 40 años, porque luego murió Franco, ¿no? Y bueno, pues ahí os lo dejo. Sí, indudablemente. Es decir, el final de la guerra civil es el final de una persecución religiosa. Una persecución religiosa que en los años de guerra había adquirido sus tintes más sombríos, criminales y crueles, pero que procedía de mucho antes. Las revistas ligadas a
en fin, a formaciones o a posiciones de extrema izquierda, anarquista y socialista, venían desarrollando un anticlericalismo y un anticatolicismo muy radical y prepararon el terreno para la matanza. De hecho, en la propia Revolución de Asturias mueren asesinados 34 sacerdotes. En fin, sin que la Iglesia pudiera ser imputada, por decirlo así, como culpable absolutamente de nada. Es decir, ellos tenían prefijado el objetivo de acabar con la Iglesia y después, cuando estalla la guerra, pues ya sabemos, 7.000 mártires religiosos en personas ordenadas, pero decenas de miles que mueren por la fe católica. Y además, como Paul Claudel escribió, y ni una sola apostasía. Es decir, es que además el martirio de los católicos, fundamentalmente de los religiosos, fue en la mayor parte de los casos, sin duda ninguna, además ejemplar, porque una de las diferencias de los crímenes que se cometieron indudablemente en las dos zonas fue que los peores actos de crueldad, sin duda ninguna, se dieron en una de las zonas y además se dieron en las personas fundamentalmente de los religiosos, no solo porque muchos miembros de Falange o de la Comunión Tradicionalista o de Acción Popular o de Renovación Española, en fin, fueron también asesinados de forma cruel, pero la singularidad en la crueldad fue básicamente reservada contra los sacerdotes. Y naturalmente... Y las religiosas, pues, ¿no? Y las monjas, porque hay cada caso horroroso. Sí, también, ¿no? Monjas, lo que pasa es que... Con sus cabezas y bueno... Por supuesto, pero lo que pasa es que numéricamente las monjas fueron mucho menos, fueron 200 y pico, ¿no? Pero eso no resta en absoluto el aspecto cualitativo, pero simplemente por señalarlo, ¿no? Y bueno, un golpe de Estado que comienza ante una situación que era sencillamente insostenible el 18 de julio de 1936, que deriva en guerra civil, inmediatamente queda impregnado de religiosidad, porque la cuestión religiosa, la cuestión católica en España, estaba presente y extendida por toda la sociedad. Ese odio fue contra lo católico, no contra lo religioso. Ni a los miembros de otras confesiones no se les tocó y a los miembros de otras religiones tampoco se les tocó, hasta tal punto que en la Barcelona de 1938, que estaba todavía en la zona del Frente Popular, tardó todavía 9 meses en salir de ella, en ser conquistada por los nacionales, en la Barcelona de 1938, en la Feria del Libro, se expusieron libros protestantes. Fíjate. No católicos, claro. Es decir, era algo contra el catolicismo y los templos identificados como templos no católicos no ardían, solo ardían los templos católicos. Fue un odio específico contra el catolicismo que tiene las características, de acuerdo al derecho internacional, de genocidio. De genocidio. Si nos sujetamos a la definición del derecho internacional acerca de lo que es un genocidio, en la Guerra Civil Española se produjo un genocidio contra los católicos en la zona dominada por el Frente Popular, en la zona revolucionaria. Esto es innegable desde el punto de vista histórico. Y luego lo que vino después de la guerra, pues fue un florecimiento enorme de la religión, particularmente en los años 50, donde se celebró el Congreso Eucarístico y donde, bueno, fue la última gran explosión, digamos, de vocaciones. Sí. Absolutamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió luego? Pues que el Concilio Vaticano II privó al régimen de la base fundamental que lo justificaba desde el punto de vista moral y desde el punto de vista incluso ideológico, puesto que el vínculo permanente de lo que fue el régimen a lo largo de las décadas, que cambió en muchas cuestiones, en muchas cosas, pero la naturaleza, la sustancia última del régimen era su condición católica. Y al ser privado el Estado de la posibilidad de ser confesionalmente católico, y al producirse esa separación de corte bastante pronunciada, digamos, entre la Iglesia y el régimen, pues este perdió pie inevitablemente, claro. Y bueno, la cosa terminó como terminó, que a lo mejor lo hablamos un día, ¿no? La transición, la posición de la Iglesia, el cardenal Tarancón y, en fin, todo lo que pasó entonces. Qué tiempos aquellos. Sí, sí, hay que hablar. Añoveros y otros mártires. Y sí, compañía. Sí. Don Alberto sabe mucho de esos años. Pues, queridos amigos, como no quiero abusar más de vuestro tiempo y sé que tenéis cosas que hacer, ya sabéis que yo me quedaría aquí 4 horas más oyéndoos y enlazando temas. Creo que, bueno, como cónclave en sí mismo no fue un cónclave apasionante, como nos ha explicado don Alberto. Bastaron 3 votaciones con una mayoría aplastante del Papa Pío XII.
un papa enorme en la mitad del siglo XX, con un sufrimiento enorme y que esperemos que algún día se ha llevado a los altares. Y en un tiempo histórico que todavía hay que ver que vivimos las consecuencias de aquella Segunda Guerra Mundial, y me atrevo a decir que de la Primera Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, ¿no? Si bien los imperialismos geográficos desaparecieron ya hace mucho, los imperialismos económicos es justo esa misma pugna que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que yo creo que al final son los poderes que traen locos al mundo. Y la Iglesia católica, bueno, pues ahí surfeando en esta realidad histórica. Pues nada más, don Alberto, una última idea, un último apunte, el tiempo que quiera, y Fernando también, no. y ya despedimos. 2 apuntes brevísimos para rematar con lo de profesor Paz, que la mejor obra ya después se ha superado parcialmente en algunos aspectos, pero complexivamente creo que no se ha superado, es de quien luego fue obispo de Badajoz, Monseñor Antonio Montero Moreno, siendo cura joven, fue la tesis doctoral, la persecución religiosa en España, y entonces ahí daba unas cifras bastante completas, un estudio fantástico, pero después se ha completado. Las monjas fueron unas 330 en el arco de 7.000 religiosos, sobre todo sacerdotes religiosos, un puñado muy pequeñito de seminaristas, uno de ellos cerca de Ronda, en esto fue abierto en canal, llenado de gasolina, echado a arder, espantoso. La superiora general, de las que ahora se hacen llamar vedrunas, que eran toda la vida carmelitas de la caridad, cuando llevaban hábito y todas estas cosas, fue la madre Apolonia Lizárraga, descuartizada y echada a los cerdos. O sea, lo que se pueda contar. El obispo don Florentino Asensio, obispo de Barbastro, pues se le cortaron los genitales y se iba ofreciendo por las tabernas, se fue desangrando, espantoso. Qué horror. Pero fueron 7.000 religiosos. Ahora el Papa beatifica 140 de una tacada en estos días, pronto lo ha anunciado. Pero ustedes dos son laicos, como se dice ahora, no me gusta esa palabra para nada por sus connotaciones. Son seglares, viven en el siglo. Yo también soy seglar, sacerdote secular, pero ustedes son seglares. Y me gusta partir una lanza en favor de ustedes. Fueron 7.000 mártires religiosos, pero fueron 3.000 hasta el total de 10.000, 3.000 seglares por motivaciones puramente religiosas. El otro día leía yo el martirio espantoso de Antonio Molle Lazo, un requeté de Jerez de la Frontera, otro joven de Lérida, Francisco de Paula Castelló y Aleu, cuyas cartas guardó Pío XI llorando cuando se las dieron con lo que era Pío XI. Entonces, 3.000 de aquella acción católica que no se necesitaba como ahora Opus Regnum Christi, Hakuna y todas esas letanías. Acción católica. Aglutinaba todo. Era la mano larga del Papa. Bueno, pues todos estos fueron 3.000 seglares. Una madre de 4 monjas que se las llevaban a martirizar y salió a la puerta en Valencia con 84 años. Si matan a mis 4 hijas, yo me voy con ellas. Todo lo que se quiera. 3.000. De manera que una tercera parte casi fueron seglares, mucho cuidado. Y otra cosa, ya ha dicho don Fernando, la crueldad fue mucho mayor en la zona roja, por supuestísimo, pero es que además hay un capítulo que ese Montero titula El martirio de las cosas. De las cosas, los retablos, las bibliotecas, el arte, le prendieron fuego los rojos, los nacionales no tiraron ni un solo papel. Entonces, todo eso también hay que enseñar. Donde se ponga una persona que se quiten todos los museos del mundo, por supuesto. Pero también los museos tienen su valor. Entonces, la cultura de los que luego se lamentaban del páramo cultural en la dictadura franquista sanguinaria, esa cultura privó a España de un montón de bibliotecas, de obras de arte, asoló todo. Porque el comunismo y el anarquismo y el socialismo, que fue la conjunción del Frente Popular, es odio por definición, y ese odio es destructor, y esto quería decirlo antes de terminar, pero quiero decir ya, para no decir más nada, quiero terminar felicitando a nuestra anfitriona por el trabajazo que hizo en orden al cónclave y por después cómo los que sembraban en lágrimas, con lágrimas recogen entre cantares, y en los días del cónclave, cómo me ha gustado verla en todas las televisiones, en todos los medios, porque ha trabajado mucho. Y yo me preguntaba, ¿y esto de que haya salido el cardenal Prevost por sorpresa no tendrá algo que ver con sus programas y con sus cosas? En fin, que ha trabajado mucho y yo le quería dar la enhorabuena públicamente. Bueno, pues yo también me quiero sumar, claro que sí, porque además de repente pues verla ahí en televisión española es un verdadero shock.
por fin hay algo digno y decente en televisión espantosa, que denominó Rosa María, ¿no? Un último apunte para terminar. Por supuesto. Nada, simplemente con respecto a lo que comentaba Monseñor, efectivamente, de la destrucción de las cosas, ¿no? Lo que se padeció en España, lo que padecieron las cosas, el arte en España, la pérdida de tesoros incalculables, de retablos a ediciones Príncipe, en fin, todo tipo de arquitectura, escultura, pintura, algunos cuadros de notabilísimo renombre mundial. La pérdida cultural fue muy superior a la que ya había sido terrible en tiempos de Napoleón, otros avanzados progresistas de la época, muy superior a la de los tiempos de Napoleón. Con eso yo creo que está todo dicho, pero sobre todo sirve para desmontar el relato, la narrativa de aquellos que efectivamente se proponen a sí mismos como los estandartes de la cultura. España ha padecido una destrucción masiva cultural precisamente a manos de aquellos que han representado las posiciones autodefinidas como más progresistas, con la invasión francesa de Napoleón y durante la Guerra Civil Española. Ya habíamos tenido algún adelanto en la quema de mayo de 1931 y en la destrucción incluso de Oviedo, fundamentalmente de 1934, donde volaron la Cámara Santa. O sea, esto verdaderamente es para darles de comer aparte. Pero esta es la realidad histórica que se nos hurta permanentemente en la España de nuestros días. Así es, y esto da para otros 8 programas más. Todos los temas dan para muchos programas más. Me deja, Paloma, añadir un brevísimo chiste. Por supuesto. Pero chiste real. A propósito de la iconoclastia que hemos padecido en los últimos años sin que fuera producto de ninguna guerra. La iconoclastia intraeclesial, las iglesias como silos de grano, como naves protestantes, sin tener santos aquí. Mira, yo tenía un amigo, cura muy gracioso, porque era andaluz, en un pueblecito del Pirineo aragonés, ya tocando con jaca, con aquello. Y entonces, cuando llegó, vio que habían escondido muchos santos, que la gente había escondido vasos sagrados, que muchas cosas faltaban en la iglesia, los fue recuperando. Y entonces después me contaba, por ese pueblo no pasó la francesada, no pasaron las guerras carlistas, no pasó la cruzada, pero pasó el posconcilio y su iconoclastia barrió absolutamente todo. Fíjate, pues esa es otra lectura que hay que hacer y que espero que muchos de nuestros telespectadores tomen buena nota, ¿no? O sea, hay que saber ir a los tiempos de la Iglesia, saber ir a los tiempos de Dios, pero valorar, como decía Benedicto XVI y prácticamente todos los papas, y León XIV especialmente, valorar, abrazar, defender la tradición, pero no por la tradición, sino todo el patrimonio litúrgico, artístico, espiritual, que tampoco se enseña hoy en día y que ojalá don Alberto, a quien yo sí quiero felicitar por su magnífico canal, por todas las predicaciones tan extraordinarias que nos prodiga y que tanto nos está enseñando, ¿no? Yo creo que esa es la labor quizá de los católicos de hoy, de seguir creciendo en este amor por la belleza de nuestra Iglesia católica y bueno, pues salir al paso con mucha caridad y también con mucha verdad de todo aquello que veamos que pierde brillo, ¿no? Que va perdiendo brillo y que tanta gente, incluso entre sacerdotes, y yo sé que no don Alberto, están despistados, ¿no? Por ser modernos y por adaptarnos al mundo de hoy, que lo nuestro va de otra cosa, ¿no? Y cuanto más alto aspiremos, pues más brillará. Así que nada, queridos amigos, emplazo al siguiente programa, que será el Cónclave de 1958, donde saldrá elegido Roncalli. Bueno, si Dios quiere, lo veremos, ya lo programaremos y ya lo abordaremos. Muchísimas gracias a los dos. Fernando, que tengas un magnífico verano. Por favor, igualmente. Que no paras. Descansa. No, me temo que no, pero bueno, te agradezco el deseo. El buen deseo. Pero bueno, hay que no solo desearlo, sino hay que ejecutarlo. Y don Alberto, pues lo mismo. Mucha predicación y a seguir ahí donde Dios nos ponga cada día. Yo les sugiero, ya que hemos hablado de nuestros mártires y de nuestra cruzada y todo, les sugiero terminar con el grito con que ellos morían. ¡Viva Cristo Rey! Pues viva Cristo Rey. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.